bienvenidas Josefina y María José. Les quiero dar las gracias por estar con nosotros con Empalco. El día de hoy vamos a conversar sobre un trabajo que hicieron ustedes en conjunto. Lo tengo aquí en mis manos. Melissa busca semillas, una aventura en el jardín de la abuela. Un libro que precisamente mezcla la aventura, la niñez, la relación de los niños con sus abuelos y, por cierto, la agricultura. Así que les quiero dar de nuevo la bienvenida, Josefina, María José. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por la invitación, Pablo. Sí, muchas gracias. Josefina, voy a partir contigo. Tú eres Ujú, agrónoma, ujú. y al mismo tiempo, por supuesto, escritora. Tus intereses son la divulgación científica, las semillas, o por supuesto, en primer lugar. Y cuéntame un poquito cómo nace la creación de este libro. Bueno, yo, claro, me dedico profesionalmente a la agronomía, ¿cierto? Pero más bien a temas de conservación y flora nativa en general, en eso trabajo. Con la JOSA participamos en una fundación que se llama Chilco, donde vemos proyectos de educación, de conservación, siempre pensando en protección de la naturaleza. Y en ese contexto hemos trabajado junto con la JOSA y con otras personas también en varios libros que a veces son, a mí me encanta escribir ficción, a veces son informativos y ahora con la JOSA estamos muy entusiasmados con este formato que es híbrido, donde tú cuentas una historia, ¿cierto? Pero también entregas información. Y ese fue el desafío que nos invitó Penguin Random House a crear un libro en que habláramos de plantas y cómo cautivar a algún lector y lectora en torno al tema de las plantas, que a veces se ven como tan lejanas, ¿cierto? Como en un escenario, en el fondo, pero aquí traerlas como protagonistas. Así es que así surgió la historia. Mm. Tú mencionaste un concepto súper interesante y súper como al clavo, que en el fondo es híbrido, porque el libro, si bien cuenta una historia, además tiene muchas tutoriales, tips, información, Mm. así como relevantes sobre la agricultura, sobre las plantas. Eh, pero cuéntame tú sobre tu fascinación en este caso por las plantas y las semillas. ¿Qué hay en ellas que te cautiva tanto? A mí, bueno, la invitación era hablar de plantas, pero yo lo quise llevar hacia las semillas, porque para mí las semillas, o sea, no para mí, pero es el origen de todo. Yo hice mi doctorado en semillas, por lo tanto, aprendí a mirarlas, aprendí a mirar a esa escala, y lo que más me sorprendió en ese camino es como constatar lo vivas que están, pero también lo sintonizadas que están con su ambiente. Son como verdaderas, bueno, como ponemos ahí cajas fuertes que guardan algo precioso dentro y que hay que descubrir la combinación perfecta para hacerla germinar, para que esta caja fuerte se abra. Entonces, a partir de eso tratamos de como entregar esos conceptos y esa fascinación, realmente ese asombro de que eh, en tu despensa está lleno de semillas y tú no te das cuenta y están súper vivas. Entonces, quisimos transmitir eso en la historia y que Melissa en el fondo se fuera dando cuenta de esto paulatinamente. Me imagino que ambas pusieron como cosas muy personales dentro del libro en el proceso creativo, ¿no? Ustedes ya habían publicado otras cosas sobre naturaleza, sobre cómo nos relacionamos con ella y el entorno que nos rodea, por cierto. Pero esta historia sobre estas vacaciones de Melissa, que se va al sur a pasarlo con su abuela y que poco a poco comienza a enamorarse de las plantas, igual que ella, ¿no? Me imagino que hay detalles un poco personales, quizá de ambas, y hasta autobiográficos que plasmaron en la historia. Sí, esta historia, mira, puede estar locada, o sea, localizada en cualquier zona, en cualquier lugar del centro sur de Chile, pero yo crecí en Temuco, entonces hay cosas por ejemplo, los eventos de este calendario, ¿cierto? Fenológico de las cosas que van pasando a lo largo del año están bastante centradas en experiencias que yo, mis amigas o amigos vivimos en esa zona, en la Araucanía. Entonces, por ahí se cuelan vivencias y cosas personales. Mi abuela no es exactamente una jardinera, ¿cierto? Porque ella se dedica a otras cosas,
pero tengo parientes que sí me abrieron el mundo del cultivo de las plantas, así que siempre tienes razón, hay algo ahí de vivencias personales. Josefina, y me como lo mencionaba, este libro en el fondo es un trabajo en conjunto, tuyo de Josefina y María José, también con el tema de la ilustración, porque los dibujos dentro de la historia son claves para poder ir contando lo que va pasando en la historia. Y ustedes nos contaban que son directoras de Fundación Chilco, que me imagino que de ahí tiene que haber nacido esta alianza y esta idea de sacar algo nuevo. Pero tú, Josefina, ¿cómo hiciste para ir ilustrando lo que María José nos quería contar con Melissa? Al revés, al revés. La Josa ilustró. Ah, pero Yo Bueno, Josefina escribí. nos pasa siempre, no te preocupes. Es que nos llamamos muy parecidos, entonces es algo que no estamos muy acostumbrados a que nos pase. eso. Eh, Tal como tú dices, nosotras trabajamos juntas hace muchos años, hemos hecho ya varios libros juntas y además hoy día somos parte de esta fundación, entonces estamos rodeadas de naturaleza y proyectos constantemente. Y ya un poquito nos conocemos en varios ámbitos, entonces sabemos un poquito bastante bien cómo trabajar juntas. Y en el caso de Melissa, que es una novela con bastante texto escrita por la José, y que donde también hemos hecho, creo que anteriormente tenemos un libro con un formato más o menos similar también de novela, que fue uno de los primeros libros que hicimos, el primer libro que hicimos juntas, hace muchísimos años. Y en este caso, bueno, todos los proyectos y todos los libros son distintos, funcionan de diferente manera los trabajos en equipo. Y en este caso, aquí se respeta mucho el texto de la autora y en el fondo mi papel como ilustradora es ponerle cara a este texto, ponerle cara al personaje, cobrar vida un poquito, ponerle cara a la abuela y como te explicaba las cosas, el ser un libro híbrido también tiene dos tipos de ilustración. Hay una ilustración que es mucho más realista, mucho más científica para poder identificar las plantas de forma correcta, las semillas, y después está la ilustración que ya es más ficción, que es es la historia, y esa ilustración está tratada de una forma mucho más suelta, donde no es tan evidente cada una de las cosas, porque también ahí hay un lenguaje que siempre se quiere dar al público infantil o juvenil, es que tú sugieres, pero tampoco quieres revelar todo, que cada lector o lectora puede ir armando su propia historia, puede armar su propia Melissa o puede relacionarse con su propia vida, con su propia abuela. Entonces, eso por un lado, de repente no ser tan literal también en este tipo de texto. Y por otro lado también poder diferenciar ambos lenguajes, que se entienda cuando se está hablando de ciencia y que se entienda cuando se está hablando de ficción. Ese es un poquito el desafío y lo bonito de estos libros híbridos que te comentaba las José, que hemos venido explorando este último tiempo y que a ambas nos gusta mucho porque es una forma de llegar a diferentes públicos. A veces puede llegar a través de los lectores y lectoras que estén más interesados en la ciencia o a veces puede llegar a los que les apasione más la literatura y al final conecta estos dos mundos de una sola forma al final. María José habla, continuando con el tema de la ilustración y los dibujos, si uno ve, por ejemplo, la portada del libro, eh, a mí lo primero que se me viene a la mente es como una especie de manga, como que tiene una ilustración un Sí, poco japonesa. Eh, sí. pero, ¿tú tienes alguna influencia a la hora de ilustrar, por ejemplo, o alguna en particular en este libro? No mucho, o sea, influencia tengo muchas, en el fondo, perdón, no muchas no es la respuesta, muchas a lo largo de mi vida, de lo que distintas pintores, ilustradores, artistas que me gustan, pero, pero al final, bueno, uno inconscientemente siempre va generando una especie de estilo, pero yo tampoco soy muy rigurosa con ese estilo, sino más bien tiendo a ilustrar según lo que el texto me sugiere. Entonces, no me caso mucho con una forma de trabajar. Cuando es ilustración científica, botánica es botánica, cuando es infantil, muy infantil, según lo que sugiera el libro. Y en este caso en particular, sabíamos que iba a ser un libro a dos tintas, sabíamos que iba a ser un libro desde el inicio en blanco y negro y con un solo color. Y también sabíamos que el formato no era muy grande, sabemos que pertenece a una colección de random que es más suelta, donde busca eh, probablemente un tipo de ilustración quizás no tan realista o tan estricta como en otros casos. Entonces, eh, la,
lo trabajamos al principio y lo que salió fue eso, un poco como más tinta, algo más que sugiera, más que sea tan rígido. Perfecto. Josefina, elemento, perdón, súper interesante de este libro de Melissa Busca Semillas es que, como mencionamos a lo largo de la historia, se van incluyendo como tips o tutoriales para hacer cositas relacionadas Mm. con la agricultura. Por ejemplo, para qué sirve cada planta, cuáles son los tamaños, cómo viajan las semillas, los insectos, cuál es su función dentro de todo este ciclo. Em, ¿Cómo fueron eligiendo esos pequeños cursos? Fueron surgiendo a partir del relato, como en la historia se sugería un momento y ahí había cosas como que queríamos profundizar. Y lo que a mí me gusta de este libro es que es una ventana que se abre, no damos todas las respuestas, no es un tratado de botánica, es una ventana para empezar a sumergirse en el mundo de las semillas, igual que Melissa. Entonces los ejercicios o las actividades que proponemos ahí son todas en ese como ánimo de exploración, de empezar a meterse en el mundo de las semillas y empezar a observar mucho más, empezar a registrar, pensar, en el fondo salir a tomar el libro y salir al jardín, al bosque, a la plaza, donde sea, a encontrarse con esa naturaleza que está en todas partes. Yo he entrevistado ya a varias autoras y autores que se especializan en libros para niños y niñas, por todo lo que significa todo este proceso creativo y cómo a veces hay que simplificar las cosas para que lo entiendan Mm. y que es todo un trabajo todo detrás para que sea lo más didáctico posible. ¿Cómo es Mm. trabajar en libros infantiles? Mm. Es una buena Eh, pregunta. ¿Qué sí. opinas, Jofa? Es que es algo que venimos conversando hace mucho tiempo. En este caso, como te contábamos antes, la diferencia es que nosotras ya hemos trabajado juntas hace muchos años, entonces hemos ido recorriendo un poquito ese camino juntas. Y es muy importante lo que tú dices y se agradece la pregunta, porque es muy bueno que la gente lo sepa también, que detrás de cada libro hay mucho trabajo, hay un proceso muy grande y hay un Mm. equipo muy grande también. Y como es hoy día, a mi gusto, ha mejorado bastante que en los años atrás, porque hoy día se trabaja mucho más en equipo, se trabaja mucho más en conjunto. Antes el autor trabajaba por un lado, luego el ilustrador aparecía, a veces el ilustrador no tenía ni siquiera comunicación con el autor o la autora. Hoy día los libros se parten, siento yo, de una forma mucho más inicial y que va cambiando en el camino producto de este trabajo en equipo, donde hay un Mm. diseñador o una diseñadora que también como cobra un rol muy importante, que en este caso Julio de Random, que tiene, por ejemplo, injerencia sobre la decisión de la portada, como dices tú, sugieren mucho más. Está el trabajo, obviamente, primero del autor o la autora, después hay sugerencias de la ilustradora o el ilustrador, hay conversaciones Edición. con la editora, claro, Ujú. de cuál será el mejor lenguaje. Entonces, al final es todo un equipo tremendo de muchas horas y largas horas de trabajo para terminar con lo que a la gente le llega a las manos. Mm. Y otro punto, no, perdón, continúo. No, yo solo quería agregar que esta edad, que un poco, no sé si nos hemos especializado, o sea, porque igual tenemos libros que son para otras audiencias, pero esta edad que es un poco 9 a 12 por ahí, quizás, bueno, en ese rango, es una edad súper como curiosa, ¿o no? Que está observando permanentemente a su alrededor. Y esa audiencia, a mí me encanta hablarle a esa audiencia y hay una voz que aparece que es súper natural, que no hay que forzarla y que es una niña que le habla como eh, que le habla a otros niños, a otras niñas. Entonces, pero, pero, pero es porque nos gusta transmitir un mensaje para esa edad. Es como, no es algo forzado. Otra cosa súper interesante es que con los libros dirigidos ya a adolescentes, a niños, es que los propios lectores no son los que dan la retroalimentación, sino que son los padres muchas veces, los cuidadores, los apoderados. ¿Pero qué le han Ya. dicho? Ahora, de este libro, Ajá. no, está recién
salió del horno, está Ya, recién empezando. perfecto. Yo tengo una consultora que es la hija de una prima, la Lore, que le pasé el texto y ella me sugirió algunas cosas, que es súper importante también poder estar interactuando con ese público. Así que también ella me ayudó un montón. Pero, Josa, no hemos tenido tanta retroalimentación No, todavía, no, ¿cierto? no, para nada, pero también es algo que yo siento que con el tiempo con la José hemos dejado un poquito de lado porque es muy difícil como universalizar el gusto por los libros. Yo creo que Mm, a todos nos pasa, yo creo que, no sé, me imagino que todos leemos y nos gusta leer y a todos nos gusta leer cosas distintas. Entonces, como que mm, pensar en este gusto masivo no pasa, digamos, como que esa es la gracia de entrar a una librería y poder tener la opción de escoger ampliamente entre muchos títulos, temas o intereses. Entonces, es lo bonito que pasa cuando uno va a los colegios y empieza a visitar y ve a los niños y ve que de repente hay 3 o 4 que están mm, súper emocionados con el tema, de repente hay otros que les interesan otras cosas. mm, Entonces, finalmente, claro, lo que tú planteas, estos libros son hechos por adultos, para niños y niñas, pero finalmente yo creo que cuando hacemos libros no los hacemos pensando en si les van a mm, gustar o no le van a gustar a los niños y las niñas, sino como qué es lo que nosotras como adultas necesitamos comunicar o creemos que es mm, importante comunicar hoy día. Y si se recibe bien, mejor todavía. sí. Y así, en el fondo no hay, yo siento que en esto no hay una receta finalmente como probada. Sí, y yo solo quería complementar que es bonito cómo surge esa voz, porque hay que pensar desde dónde queréis contar esta historia. Y apareció de repente Melissa como una niñita así como media enfurruñada, como, como sale ahí, pues y le pedí a la Josa, de hecho, que le dibujara una nubecita en su polera como un símbolo de esta cosa que hacemos referencia, que de ver las cosas, el vaso medio vacío, pero ahí es bonito lo que pasa porque el personaje empieza como a cobrar vida y va evolucionando, obviamente toma cosas mías, cosas de personas a mi alrededor y lo vamos conversando con la Josa y va tomando una personalidad y este es el resultado. Claro, y además eso también es súper bonito porque siempre hay autorreferencias en el fondo. Cuando uno, yo me imagino que las cosas desde el lado de escribir novelas, y a mí me pasa en el lado de los dibujos y la gráfica, es inevitable. O sea, uno vive con uno mismo todo el día y se ve a sí mismo al espejo y ve las cosas que hace y deja de hacer. Entonces, claro, a mí cuando me llegó Melissa, yo veo a la Jose cuando tenía 11 años. Obviamente no la voy a dibujar igual porque sería como mucho, pero me imagino recorriendo estos lugares, es lo que, además que este tipo de creaciones son súper solas también, pues los ilustradores, los escritores en general, no trabajamos en una gran oficina ni en una empresa enorme, sino que estamos en nuestro espacio, entonces creo que hay mucho de nosotras mismas en las creaciones y eso también es algo que lo hace súper lindo porque lo hace único cuando uno comunica estas cosas, así que eso. Oigan, ¿y será posible de que veamos una segunda aventura de Melissa? A mí se me han ocurrido hartas. O sea, porque de hecho me gusta esto, Melissa busca semillas, pero Melissa puede buscar muchas otras cosas, así que a mí me motiva mucho. Hay todo un mundo de cosas mini por descubrir que requieren una mirada nueva, así es que, sí, por mi parte, de todas maneras. Fantástico, vamos a quedar atentos entonces a ver si pueden salir otras aventuras de Melissa. Josefina Hep, María José Arce, les quiero dar nuevamente las gracias, las felicito por su trabajo, por este bello libro, Melissa Busca Semillas, una aventura en el jardín de la abuela, y les quiero, por supuesto, dar los últimos minutos para que ustedes inviten al público, a los lectores, a que puedan buscar el libro en las librerías del país, donde lo pueden conseguir y que lo inviten a conseguirlo para poder leerlo. ¿Tú lo viste el otro día, Josa? La Yo lo librería. vi, sí, yo lo vi, ya Sí, yo ya parto está. entonces. Pero primero, gracias a ti, Pablo, darte las gracias por esta súper entretenida y relajada entrevista. Y bueno, aquí yo estoy en una plaza, de hecho, así que invitar a los niños y las niñas a que vayan a las librerías. Yo ya lo vi en una librería, no voy a dar el nombre porque
están todas. Y también una vez que lo tengan y lo lean, invitarlos a que salgan a estos espacios, como las plazas o diferentes lugares de la calle, a mirar las semillas de otra manera, a recolectar, a tomar notas, a hacer diarios de viaje. Ahora viene el otoño, que es una hermosa fecha para armar diarios de otoño y dibujar las cosas que uno ve. Así que esa es la invitación a todo el público general, a que se encante un poquito con esta historia y nos acerquemos más a la naturaleza. Sí, por mi lado yo me emocionaría mucho si alguien me cuenta que después de leer el libro se puso a hacer un calendario de lo que pasa a su alrededor, y que va llevando un registro de los cambios en las estaciones, de los cambios entre los años. Eso sería mi sueño. Así es que la invitación, igual que la Josa, es a leer mucho, pero a salir para afuera, a desconectarse un rato de las pantallas y observar lo vivo que está nuestro planeta. Eso. Fantástico, Josefina, María José, les agradezco nuevamente por su tiempo, por esta grata conversación, y vamos a quedar atentos, por supuesto, a ver si sale alguna otra publicación. Les mandamos nuevamente un abrazo. Gracias Gracias, a ti. Pablo. Bien, bien. Chao, chao.